Principales corrientes y teorías psicológicas. Imagina que pudieras descubrir el manual oculto de cómo pensamos, actuamos y sentimos. En este video, desentrañaremos las principales teorías de la psicología, desde los antiguos debates filosóficos hasta los modelos más modernos. Prepárate para conocer historias reales, experimentos polémicos, datos curiosos y ejemplos que te harán ver el mundo con nuevos ojos. Diferenciación entre teoría y corriente en psicología. Definición básica. Una teoría es un conjunto específico de ideas, conceptos y proposiciones organizadas sistemáticamente para explicar un fenómeno determinado. En psicología, una teoría busca explicar cómo funciona un aspecto particular de la mente o el comportamiento humano, sustentándose en evidencia empírica y pudiendo ser sometida a pruebas y refutaciones. Las teorías suelen centrarse en áreas o problemas específicos, ofreciendo explicaciones detalladas y modelos de funcionamiento. Una corriente psicológica es un marco más amplio que agrupa a varias teorías, enfoques, métodos y prácticas bajo una misma visión o paradigma general. Las corrientes representan tradiciones intelectuales o escuelas de pensamiento que comparten supuestos filosóficos, objetivos, metodologías y conceptos fundamentales. En esencia, una corriente engloba a múltiples teorías que coinciden en una perspectiva comprensiva sobre cómo entender la mente y el comportamiento. Alcance y nivel de abstracción. Una teoría tiene un alcance más limitado y específico. Por ejemplo, una teoría puede explicar un aspecto concreto, como la teoría del aprendizaje social de Bandura, que detalla cómo el comportamiento se adquiere por observación e imitación. Otra teoría, como la teoría de la disonancia cognitiva, se enfoca en explicar la incomodidad psicológica al mantener ideas contradictorias. Una corriente es más general y abarca una visión integral que da lugar a múltiples teorías relacionadas. Por ejemplo, el conductismo es una corriente que abarca varias teorías sobre el aprendizaje y el comportamiento observable, incluyendo condicionamiento clásico y operante. La corriente humanista engloba diversas teorías centradas en el crecimiento personal, autorrealización y motivación. Función y propósito. Una teoría, su función es explicar, predecir y, a menudo, controlar o modificar ciertos comportamientos o procesos mentales. Las teorías producen hipótesis testable y generan conocimiento específico que puede aplicarse en investigación, diagnóstico o intervención. Una corriente proporciona un marco general de interpretación y una base filosófica para la práctica psicológica. Influye en la elección de métodos, técnicas y áreas de estudio. Además, las corrientes orientan cómo se entienden los problemas humanos desde una perspectiva global. Ejemplos en psicología. Teorías. Teoría psicoanalítica de Freud. Teoría del condicionamiento clásico de Pavlov. Teoría cognitiva del desarrollo de Piaget. Teoría del apego de Bowlby. Teoría de la motivación de Maslow. Corrientes. Psicoanálisis, corriente que incluye la teoría de Freud y desarrollos posteriores. Conductismo, corriente que incluye teorías de Skinner, Watson y Pavlov. Cognitivismo, corriente con diversas teorías sobre procesos mentales. Humanismo, corriente que integra teorías de Rogers y Maslow. Psicología Gestalt, corriente con principios y varias teorías relacionadas a la percepción y experiencia. Relación entre teoría y corriente. Las corrientes pueden considerarse como familias o tradiciones de pensamiento que albergan diversas teorías relacionadas. Por ejemplo, dentro de la corriente conductista existen varias teorías que explican diferentes aspectos del aprendizaje mediante el condicionamiento. Por otro lado, una teoría puede influir en la creación o evolución de una corriente, pero no define a esta por sí sola. En la práctica profesional y académica. Cuando un psicólogo o investigador habla de una teoría, se refiere a un modelo específico que guía su comprensión o su intervención en un caso particular, por ejemplo, usar la teoría cognitivo-conductual para tratar la depresión. Cuando se refiere a corrientes, se habla de una postura o paradigma general que informa toda una línea de pensamiento y práctica psicológica, abarcando varios problemas, enfoques y teorías, por ejemplo. Trabajar desde la corriente humanista implica una visión centrada en el cliente y el crecimiento personal. Ejemplo ilustrativo. Piensa en la corriente de la psicología cognitiva como en una gran biblioteca sobre la mente.
Dentro de esa biblioteca, cada teoría es un libro que explora un tema específico, como la memoria a corto plazo, la resolución de problemas o los sesgos cognitivos. La corriente es el conjunto que da sentido a todos esos libros porque comparten un enfoque común sobre cómo funciona la mente en términos de procesamiento de información. Teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Introducción al psicoanálisis. Freud fue un médico neurólogo vienés que, a finales del siglo XIX, cambió para siempre la manera en que entendemos la mente. Él propuso que gran parte de la actividad mental es inconsciente, es decir, está fuera de nuestro campo de conciencia, pero influye fuertemente en nuestro comportamiento. Este descubrimiento fue tan revolucionario porque hasta ese momento la psicología solo consideraba lo que podía medirse o observarse conscientemente. Freud introdujo la idea del inconsciente como un río subterráneo de deseos, memorias y conflictos reprimidos. Estructura de la mente según Freud, ello, yo y superyo. Para comprender el psicoanálisis, primero debemos conocer cómo Freud conceptualizó la psique. Ello, id. Es la parte más primitiva, regida por el principio del placer. Aquí residen los impulsos y deseos básicos, como el hambre, el sexo y la agresión. El ello quiere gratificación inmediata sin importar las consecuencias. Yo, ego. Es la parte racional, que actúa como mediadora entre el ello, el mundo externo y el superyo. El yo se rige por el principio de realidad, buscando satisfacer deseos del ello de manera realista y socialmente aceptable. Superyo, superego. Representa la conciencia moral y ético-ideológica. Aquí se internalizan las normas, reglas y valores sociales, inculcados principalmente por los padres y la cultura. La interacción entre estas tres partes crea tensiones y conflictos que modelan nuestra personalidad y conducta. El inconsciente y los mecanismos de defensa. Freud sostuvo que gran parte de lo que vivimos mentalmente se encuentra en el inconsciente, inaccesible a la conciencia directa. Para protegernos de pensamientos o deseos dolorosos o inaceptables, el ego utiliza mecanismos de defensa, como represión, bloqueo inconsciente de ideas o recuerdos dolorosos. Proyección, atribuir a otros nuestros propios deseos o sentimientos inaceptables. Negación, rechazo a aceptar la realidad dolorosa. Sublimación, canalización de impulsos inaceptables en actividades socialmente aceptables, como el arte o el deporte. Estos mecanismos permiten a la persona mantener la estabilidad emocional, pero también pueden generar síntomas neuróticos. La sexualidad en Freud, la libido y las etapas psicosexuales. Uno de los aspectos más controvertidos de la teoría freudiana es la importancia que le da a la sexualidad como motor de la conducta humana. Freud habló de la libido, una energía psíquica sexual que atraviesa diferentes etapas del desarrollo infantil. Etapa oral, 0 a 1 año el placer se centra en la boca, con acciones como chupar o morder. Etapa anal, 1 a 3 años el control de esfínteres y el placer relacionado con la retención o expulsión. Etapa fálica, 3 a 6 años el interés se focaliza en los genitales, aquí surgen el complejo de Edipo y Electra, donde el niño siente deseos hacia el progenitor del sexo opuesto y rivalidad hacia el del mismo sexo. Etapa de latencia, 6, pubertad la energía sexual queda latente mientras el niño se dedica a aprender y socializar. Etapa genital, desde la pubertad reaparece la libido dirigida hacia relaciones sexuales maduras y heterosexuales. Según Freud, los conflictos no resueltos en estas etapas pueden originar fijaciones y problemas en la adultez. El método psicoanalítico, el análisis de sueños y la asociación libre. Freud desarrolló técnicas para acceder al inconsciente y tratar las neurosis. Análisis de sueños. Para Freud, el sueño es la vía regia hacia el inconsciente. Los sueños contienen deseos reprimidos disfrazados en símbolos y metáforas. Interpretar los sueños permite descubrir estos contenidos ocultos. Asociación libre, el paciente dice todo lo que le pasa por la mente sin censura, permitiendo que afloren pensamientos inconscientes. Estas técnicas permiten al terapeuta entender los conflictos internos y ayudar al paciente a resolverlos. Impacto y críticas. Aunque el psicoanálisis fue la primera teoría que habló del inconsciente y la importancia de la infancia, ha recibido muchas críticas. Algunos lo consideran poco científico porque sus hipótesis no son fácilmente verificables.
Se critica su excesivo énfasis en la sexualidad. Sin embargo, ha influido profundamente en la psicoterapia, la literatura, el arte y la cultura popular. Legado actual. Hoy, muchas ideas freudianas han sido modificadas o ampliadas, y las terapias psicodinámicas derivadas del psicoanálisis siguen estando vigentes. Conceptos como inconsciente, mecanismos de defensa y la importancia de la infancia siguen siendo pilares en la psicología clínica y del desarrollo. Teoría del condicionamiento clásico de Pavlov. Introducción a Iván Pavlov y su descubrimiento. Pavlov fue un fisiólogo ruso que originalmente estudiaba la digestión en perros a principios del siglo XX. En uno de sus experimentos, notó que los perros no solo salivaban al ver o probar la comida, sino que también lo hacían al escuchar pasos o sonidos asociados a la comida. Esto lo llevó a investigar cómo los estímulos podían influir en respuestas automáticas. Conceptos básicos del condicionamiento clásico. Para entender la teoría, es importante conocer algunos términos clave. Estímulo incondicionado, ella es un estímulo que provoca una respuesta natural, sin necesidad de aprendizaje. Por ejemplo, la comida provoca salivación en un perro. Respuesta incondicionada, RI es la respuesta natural y automática que provoca el estímulo incondicionado. Por ejemplo, la salivación al ver la comida. Estímulo neutro, EN es un estímulo que inicialmente no provoca la respuesta reflexiva. Por ejemplo, el sonido de una campana no produce salivación en un perro inicialmente. Estímulo condicionado, EC después del proceso de condicionamiento, el estímulo neutro pasa a ser condicionado porque provoca la respuesta por asociación con el estímulo incondicionado. Respuesta condicionada, RC es la respuesta aprendida ante el estímulo condicionado, similar a la respuesta incondicionada. El experimento clásico de Pavlov. Pavlov colocaba comida, EI, delante de un perro, lo que hacía que éste salivara, RI. Luego, repetidamente hacía sonar una campana, EN, justo antes de darle la comida. Después de varias repeticiones, el perro empezó a salivar solo con escuchar la campana, incluso sin comida presente. Así, la campana se convirtió en un estímulo condicionado, EC, que provocaba la salivación condicionada, RC. Este experimento es la base del condicionamiento clásico y destaca cómo los organismos aprenden a asociar estímulos para anticipar eventos. Aplicaciones y ejemplos del condicionamiento clásico. Esta teoría no solo es importante para entender animales, sino también para los humanos y forma la base de muchas terapias y explicaciones del comportamiento. Las fobias se explican a veces por condicionamiento clásico. Una experiencia negativa, EI, se asocia con algo presente en ese momento, EC, generando miedo, RC, automático. La publicidad usa esta teoría asociando un producto con estímulos positivos para crear una respuesta favorable automática. En el aprendizaje de hábitos, ciertas señales del ambiente pueden provocar conductas automáticas. Factores que influyen en el condicionamiento. El condicionamiento no es automático para cualquier estímulo. Depende de contigüidad, la cercanía en tiempo y espacio entre él y él es clave. Cuanto más cerca estén, más fuerte será el condicionamiento. Frecuencia, más repeticiones fortalecen la asociación. Intensidad del estímulo, estímulos más intensos generan respuestas más fuertes. Extinción, generalización y discriminación. Extinción. Si el estímulo condicionado se presenta muchas veces sin el estímulo incondicionado, la respuesta condicionada desaparece. Generalización, responder a estímulos similares al estímulo condicionado. Por ejemplo, un perro puede salivar con campanas similares. Discriminación, aprender a distinguir entre estímulos diferentes y responder solo al condicionado relevante. Limitaciones y críticas. Aunque el condicionamiento clásico explica muchos comportamientos, no puede explicar todos. No abarca conductas complejas o aprendidas mediante consecuencias que explican otras teorías como el condicionamiento operante. Además, algunos comportamientos requieren más que solo asociaciones automáticas. Legado e importancia. El descubrimiento de Pavlov sentó las bases para el conductismo y la psicología experimental, cambiando radicalmente la forma de estudiar el comportamiento. Hoy, sigue siendo fundamental en la terapia conductual, educación y neurociencia.
Introducción a Jean Piaget. Jean Piaget fue un psicólogo suizo del siglo XX que transformó la psicología con su revolucionaria teoría sobre cómo evoluciona la mente humana. A diferencia de teorías que solo se enfocaban en comportamientos observables, Piaget se interesó en entender cómo se forman y cambian los procesos mentales a lo largo del desarrollo. ¿Qué es la teoría cognitiva y del desarrollo? La teoría de Piaget sostiene que el desarrollo cognitivo ocurre en etapas y que los niños no piensan como adultos, sino que construyen activamente su conocimiento mediante la interacción con su entorno. Aprenden a través de la exploración, el descubrimiento y la adaptación. Piaget describió el desarrollo como un proceso de asimilación y acomodación. Asimilación, incorporar nueva información en esquemas o estructuras mentales preexistentes. Acomodación, modificar los esquemas existentes para incorporar nueva información. Este proceso permite que el niño se adapte y entienda mejor su mundo. Las 4 etapas del desarrollo cognitivo. Piaget propuso 4 etapas principales que marcan el desarrollo del pensamiento. Etapa sensorimotora, 0 a 2 años. En este periodo, el bebé aprende a través de sus sentidos y movimientos. No tiene aún representaciones mentales, pero empieza a entender la permanencia del objeto, es decir, que los objetos existen aunque no se vean. Etapa preoperacional, 2 a 7 años. El niño comienza a usar el lenguaje y a pensar de forma simbólica, pero su razonamiento es egocéntrico, le cuesta ver el punto de vista de otros. No comprende aún la conservación de las cantidades, por ejemplo, que la cantidad de agua no cambia si la viertes en un vaso diferente. Etapa de las operaciones concretas, 7 a 11 años. Aquí el niño mejora su lógica y puede realizar operaciones mentales con objetos concretos. Entiende mejor la conservación, puede clasificar objetos y comprender relaciones espaciales y causales. Etapa de las operaciones formales, desde los 12 años. El adolescente desarrolla pensamiento abstracto y lógico formal. Puede razonar hipotéticamente, hacer proposiciones y pensar en posibilidades futuras o situaciones imaginarias. Ejemplos para entender cada etapa. En la etapa sensoriomotora, un bebé juega a esconder un juguete y luego buscarlo, demostrando que entiende que el objeto sigue existiendo aunque no lo vea. En preoperacional, un niño puede pensar que un vaso alto tiene más agua que uno bajo aunque tengan la misma cantidad. En operaciones concretas, el niño puede resolver problemas como si corto esta barra en 2, tengo más material. En operaciones formales, un adolescente puede debatir ideas filosóficas e hipotéticas. Importancia de la teoría de Piaget en la educación. La teoría de Piaget ha tenido un enorme impacto en la educación. Nos enseñó que no se puede esperar que los niños aprendan ciertos conceptos antes de estar preparados cognitivamente. Por ejemplo, las matemáticas complejas deben enseñarse cuando el niño ya está en la etapa de operaciones formales. Los educadores ahora fomentan el aprendizaje activo, exploración y descubrimiento respetando la etapa de desarrollo de cada niño. Críticas y ampliaciones. Aunque la teoría de Piaget sigue siendo fundamental, ha recibido críticas por subestimar las capacidades infantiles y no considerar suficientemente la influencia social y cultural, aspectos que otros autores como Vygotsky ampliaron. Además, el desarrollo no siempre es tan lineal ni universal como él propuso, factores individuales y ambientales juegan un papel importante. Legado y aplicaciones actuales. Hoy en día, la teoría de Piaget sigue siendo una guía esencial para entender cómo pensamos y aprendemos. Psicólogos, educadores y padres usan sus ideas para apoyar el desarrollo saludable y efectivo de niños y adolescentes. John Bowlby y el origen de la teoría. John Bowlby fue un psiquiatra y psicoanalista británico que, en la década de 1950, desarrolló la teoría del apego tras observar el impacto profundo que tiene la separación temprana entre niños y sus cuidadores. Inspirado por estudios etológicos, psicoanálisis y psicología del desarrollo, Bowlby propuso que el apego es un sistema innato fundamental para la supervivencia y el bienestar emocional. ¿Qué es el apego? El apego es el vínculo emocional profundo que se establece entre un niño y su figura cuidadora, generalmente la madre o el padre. Este lazo busca proximidad, seguridad y protección. Bowlby afirmó que este vínculo no es solo un capricho emocional,
sino un mecanismo evolutivo diseñado para garantizar la protección del infante en un mundo incierto y peligroso. El sistema de apego. El apego se activa especialmente en situaciones de estrés o miedo, cuando el niño busca la cercanía del cuidador para sentirse seguro. La calidad del apego influye en cómo se regulan las emociones, cómo se enfrentan los desafíos y se forman relaciones futuras. Bowlby definió 6 características fundamentales del apego: proximidad, seguridad, influjo sobre la conducta del niño, persistencia, cualidad afectiva y especificidad. Las fases del desarrollo del apego. Bowlby describió 4 fases en la formación del apego en el niño. Fase 1. Preapego. 0 a 6 semanas el bebé muestra comportamientos innatos para captar la atención, llorar, agarrar, pero no distingue aún a quien dirige estos comportamientos. Fase 2. Formación del apego. 6 semanas a 6 a 8 meses el bebé comienza a mostrar preferencia por las figuras de cuidado, reconociendo y respondiendo específicamente a ellas. Fase 3. Apego claro. 6 a 8 meses a 18 a 24 meses surge la ansiedad por separación y la búsqueda activa de proximidad con la figura de apego. Fase 4. Formación de relaciones recíprocas. 18 a 24 meses en adelante. El niño desarrolla una comprensión más compleja de las motivaciones del cuidador y maneja mejor la separación. Tipos de apego según Mary Ainsworth. Más tarde, la psicóloga Mary Ainsworth, colaboradora de Bowlby, identificó 3 estilos principales de apego a través del paradigma de la situación extraña. Apego seguro: el niño busca y acepta la proximidad del cuidador y se calma tras la separación. Apego inseguro ambivalente: el niño muestra ansiedad y resistencia, duda si puede confiar completamente en el cuidador. Apego inseguro evitativo: el niño evita o ignora al cuidador, mostrando desconfianza o indiferencia emocional. Posteriormente se añadió un cuarto estilo, el apego desorganizado, caracterizado por comportamientos contradictorios y confusos por parte del niño. Importancia del apego en la vida adulta. La teoría del apego no se limita a la infancia. Los patrones de apego moldean cómo las personas se relacionan en la adultez, especialmente en relaciones románticas, amistades y su propia parentalidad. Un apego seguro favorece relaciones saludables, mientras los estilos inseguros pueden estar relacionados con dificultades emocionales, problemas de confianza y ansiedad. Influencia y aplicaciones clínicas. La teoría del apego ha influido en la psicología clínica, educación y cuidado infantil. Se utilizan intervenciones para mejorar las relaciones tempranas entre padres e hijos. Los terapeutas consideran los estilos de apego para entender y tratar problemas emocionales y de relación. En la adopción y cuidado de acogida, se presta atención al impacto del apego en el desarrollo del niño. Críticas y ampliaciones. Aunque la teoría del apego es fundamental, ha sido ampliada para reconocer la influencia cultural, social y genética en los estilos de apego. Además, se destaca que las relaciones pueden evolucionar con el tiempo y con nuevas experiencias. Teoría de la motivación de Maslow. Introducción a Abraham Maslow. Abraham Maslow fue un psicólogo estadounidense que, en la década de 1940, propuso una teoría sobre la motivación humana basada en necesidades jerarquizadas. A diferencia de otras aproximaciones que solo veían a las personas como una colección de conductas, Maslow enfocó su atención en lo que nos mueve desde adentro, hacia un crecimiento personal pleno. ¿Qué es la jerarquía de necesidades? Maslow organizó las necesidades humanas en una pirámide con 5 niveles, donde las necesidades básicas deben ser satisfechas antes de buscar las superiores. Esta jerarquía explica cómo las personas priorizan lo que necesitan para vivir y desarrollarse. Los 5 niveles de la pirámide. Necesidades fisiológicas son las básicas para la supervivencia, como alimentación, agua, sueño y refugio. Sin estas, el cuerpo no puede funcionar. Necesidades de seguridad. Una vez satisfechas las básicas, buscamos seguridad física, empleo estable, salud y protección contra peligros. Necesidades sociales o de pertenencia, incluyen el amor, la amistad, la familia y la conexión con otros. Somos seres sociales y necesitamos sentirnos parte de un grupo. Necesidades de estima. Aquí entra el respeto propio, la confianza, el reconocimiento y la valoración por parte de los demás.
Necesidad de autorrealización. En la cima de la pirámide está el deseo de alcanzar nuestro máximo potencial, desarrollar nuestras capacidades, creatividad y propósito en la vida. Características clave de la teoría de Maslow. Las necesidades son motivadoras. No podemos avanzar hacia la autorrealización si las necesidades básicas están insatisfechas. La motivación es dinámica. Si una necesidad comienza a faltar, se vuelve prioritaria. La autorrealización es un proceso continuo, no un destino final. Más allá de la pirámide, expansiones y aplicaciones. Maslow luego añadió niveles adicionales, como necesidades cognitivas, el deseo de conocimiento y comprensión. Necesidades estéticas, búsqueda de belleza y equilibrio. También enfatizó la importancia de experiencias cumbre, momentos de máxima satisfacción y realización personal que marcan la vida. Aplicaciones prácticas. La teoría de Maslow ha impactado en muchas áreas. En la educación, se promueve un ambiente que cubra las necesidades básicas para potenciar el aprendizaje. En el trabajo, fomentar el sentido de pertenencia y reconocimiento aumenta la motivación y productividad. En psicoterapia y desarrollo personal, la autorrealización es un objetivo clave. Críticas y reflexiones. Aunque ampliamente aceptada, la pirámide no es rígida ni universal. Algunas culturas priorizan necesidades sociales por encima de otras, y la satisfacción puede ser simultánea y no necesariamente escalonada. La teoría invita a reflexionar sobre lo que cada persona necesita en su viaje único. Una vez revisadas las principales teorías, vamos a resumir las corrientes psicológicas más importantes. Introducción a la psicología Gestalt. La palabra Gestalt proviene del alemán y significa forma, configuración o totalidad. Surgió a principios del siglo XX como una reacción al enfoque reduccionista que analizaba los componentes de la experiencia aislados del todo. Los psicólogos Gestalt querían entender cómo percibimos el mundo de manera integrada y organizada. Max Berkheimer, Kurt Koffka y Wolfgang Kohler fueron los principales fundadores de esta corriente, buscando descubrir las leyes que el cerebro sigue para organizar la información. Principios básicos de la Gestalt. La psicología Gestalt se basa en la idea de que el todo es más que la suma de sus partes. Esto significa que la mente humana organiza la información visual y sensorial de manera que percibimos estructuras completas, no solo elementos aislados. Algunos principios esenciales son: ley de la pregnancia. Tendemos a organizar nuestra experiencia de la manera más simple, regular y coherente posible. Proximidad. Los elementos cercanos se perciben como un grupo o conjunto. Semejanza. Agrupamos objetos que son similares en color, forma o tamaño. Continuidad. Preferimos líneas o patrones que siguen una dirección continua. Cierre. Completamos mentalmente las figuras incompletas para percibir formas cerradas. Figura y fondo. Distinguimos un objeto principal, figura, del fondo sobre el que se encuentra. Impacto en la percepción y cognición. La Gestalt no solo explica cómo vemos, sino también cómo pensamos y resolvemos problemas. La percepción no es un proceso pasivo, sino activo y creativo. Por eso, el contexto y las relaciones entre estímulos son fundamentales. Experimentos clásicos muestran que cuando una imagen es ambigua, nuestro cerebro la interpreta buscando patrones completos, a veces confundiendo figuras o generando ilusiones ópticas. Aplicaciones prácticas de la Gestalt. Psicoterapia Gestalt es un enfoque terapéutico que enfatiza la conciencia del momento presente, la responsabilidad personal y la integración de las partes del yo para lograr la autoactualización. Diseño gráfico y publicidad. Se usan principios Gestalt para crear imágenes y mensajes que sean atractivos y fáciles de entender. Educación. Se fomenta el aprendizaje activo, viendo los contenidos como sistemas integrados, no como datos aislados. Neurociencia y cognición. La Gestalt influyó en estudios del procesamiento visual y la atención. Diferencias con otras corrientes psicológicas. A diferencia del conductismo, que se enfoca en estímulos y respuestas observables, la Gestalt se interesa en la experiencia subjetiva y la percepción global. Tampoco se adscribe al psicoanálisis, que analiza procesos inconscientes, sino que enfatiza la experiencia consciente. Legado y relevancia actual.
Aunque surgió hace más de 100 años, la Gestalt sigue siendo fundamental para entender la percepción humana y la cognición. Su enfoque integrador y holístico sigue inspirando teorías contemporáneas y prácticas en diversas áreas. Introducción al conductismo. El conductismo surgió a principios del siglo XX como una reacción contra las explicaciones introspectivas y filosóficas de la mente. John B. Watson es considerado el padre del conductismo, y su propuesta fundamental fue que la psicología debía estudiar únicamente el comportamiento observable y medible, dejando de lado los procesos internos no verificables. Principios básicos del conductismo. El comportamiento es una respuesta a estímulos del ambiente. Todo comportamiento puede ser aprendido o modificado mediante el condicionamiento. La mente es una caja negra, lo importante es entender la relación estímulo-respuesta. Tipos de condicionamiento. Condicionamiento clásico. Descubierto por Iván Pavlov. Consiste en asociar un estímulo neutro con un estímulo incondicionado para provocar una respuesta condicionada. Ejemplo clásico: el perro que aprende a salivar al escuchar una campana que antes estuvo asociada con la comida. Condicionamiento operante. Desarrollado por B. F. Skinner. Aquí el comportamiento se fortalece o debilita según sus consecuencias, es decir, refuerzos o castigos. Skinner usó la caja de Skinner para estudiar cómo las ratas aprendían a presionar una palanca para obtener comida. Aplicaciones del conductismo. Educación, uso de refuerzos positivos para fomentar el aprendizaje, como recompensas y elogios. Terapia, terapias conductuales para tratar fobias, adicciones y trastornos mediante técnicas de desensibilización y modificación de conducta. Psicología organizacional, mejora del desempeño laboral a través del manejo de recompensas y castigos. Críticas y limitaciones. Ignora los procesos mentales internos como pensamientos y emociones. No explica completamente comportamientos complejos ni creativos. Ha evolucionado incorporando perspectivas cognitivas para superar sus limitaciones originales. Legado y relevancia actual. Aunque el conductismo clásico ha sido superado en ciertos aspectos, su énfasis en la evidencia científica y el método experimental ha dejado un legado invaluable. Hoy, la psicología integrativa fusiona conductismo con cognitivismo para una comprensión más amplia del comportamiento humano. Introducción al cognitivismo. El cognitivismo surge en la mitad del siglo XX como una respuesta a las limitaciones del conductismo, que solo estudiaba las conductas observables. Los cognitivistas defienden que para comprender el comportamiento humano es fundamental investigar los procesos mentales internos, como la percepción, la memoria, la atención y el razonamiento. ¿Qué estudia el cognitivismo? Esta corriente se centra en cómo las personas reciben información del ambiente, percepción. Almacenan y recuperan información, memoria. Utilizan conocimientos y experiencia para resolver problemas, pensamiento. Aprenden y modifican comportamientos a través del procesamiento mental. Metáfora informacional del cerebro. Los cognitivistas comparan la mente con un ordenador que procesa datos, organiza información y genera respuestas. La información entra, se procesa, se almacena y luego se usa para tomar decisiones o solucionar problemas. Este modelo ha permitido desarrollar teorías sobre memoria a corto y largo plazo, esquemas cognitivos, sistemas de atención y modelos de aprendizaje significativo. Investigadores clave. Entre los pioneros del cognitivismo destaca Jean Piaget, revolucionó la psicología con su teoría del desarrollo cognitivo. Ulrich Neisser, acuñó el término cognitivismo y promovió la psicología cognitiva. George Miller, famoso por el concepto de la capacidad limitada de la memoria de trabajo. Jerome Brunner, impulsó el aprendizaje por descubrimiento y la importancia de la estructura del conocimiento. Aplicaciones del cognitivismo. Educación, estrategias basadas en la comprensión activa, organización del contenido y motivación cognitiva. Terapia cognitiva, técnicas para modificar pensamientos y creencias disfuncionales. Inteligencia artificial y neurociencia, modelos computacionales que simulan el procesamiento mental. Diferencias con otras corrientes. El cognitivismo supera al conductismo al incluir procesos mentales internos, pero no se confunde con el psicoanálisis, que explora el inconsciente.
En cambio, el cognitivismo se basa en evidencia experimental y modelos concretos del procesamiento mental. Críticas y desarrollo actual. Aunque el cognitivismo ha sido muy influyente, se le ha criticado por concentrarse en la mente como un sistema aislado, ignorando a veces el contexto social y emocional. Por ello, se complementa con enfoques como la psicología social, la neuropsicología y el enfoque sociocognitivo. Introducción al humanismo en psicología. El humanismo surge en la mitad del siglo XX como una reacción tanto al psicoanálisis tradicional, considerado demasiado determinista y centrado en el pasado, como al conductismo, que ignoraba la experiencia subjetiva. Psicólogos como Abraham Maslow y Carl Rogers impulsaron esta corriente que privilegia la experiencia consciente, la libertad y el desarrollo personal. Principios fundamentales del humanismo. El ser humano como agente activo, no es un producto pasivo de estímulos ni de fuerzas inconscientes, sino un ser capaz de tomar decisiones y cambiar. La importancia de la experiencia subjetiva, valora cómo cada persona vive y percibe su mundo único. La búsqueda de autorrealización es el motor principal, la tendencia innata hacia el crecimiento personal y la plenitud. Énfasis en la libertad y responsabilidad, cada individuo es responsable de su vida y elecciones. Abraham Maslow y la autorrealización. Maslow propuso la famosa pirámide de necesidades, donde la autorrealización está en la cima. Para él, alcanzar nuestro máximo potencial es la meta final del desarrollo humano. Esta teoría no solo enfatiza cubrir necesidades básicas, sino trascender hacia el crecimiento, la creatividad y la autenticidad. Carl Rogers y la terapia centrada en la persona. Rogers desarrolló un enfoque terapéutico basado en la aceptación incondicional, la empatía y la congruencia. Creía que para que una persona pueda crecer y cambiar, debe sentirse aceptada y entendida tal como es, en un ambiente seguro y libre de juicios. Aplicaciones del humanismo. Psicoterapia, terapias de crecimiento personal, autoexploración y desarrollo de la autoestima. Educación, estrategias que fomentan la autonomía, la creatividad y el respeto por el individuo. Organizaciones, promoción de ambientes laborales que valoran la autenticidad y la realización personal. Comparación con otras corrientes. A diferencia del psicoanálisis que enfatiza conflictos inconscientes y del conductismo que observa solo conductas, el humanismo mira al ser humano integralmente, con esperanza y compromiso con su dignidad y potencial. Críticas y desafíos. El humanismo a veces es criticado por ser demasiado idealista y difícil de medir científicamente. Sin embargo, su influencia es vital para la psicología positiva y enfoques contemporáneos centrados en el bienestar y la resiliencia. Vamos a descubrir el psicoanálisis, no solo como una teoría, sino como toda una corriente que transformó el entendimiento de la mente y la práctica clínica. Introducción al psicoanálisis como corriente. El psicoanálisis nace a finales del siglo XIX con Sigmund Freud, y rápidamente se desarrolla como una corriente que abarca un conjunto de teorías, técnicas, prácticas terapéuticas y un enfoque particular para entender la mente humana y la conducta. No se limita a explicar los procesos internos, sino que propone una forma de intervención clínica y un marco cultural e intelectual que ha recorrido más de un siglo y sigue vigente. Características fundamentales del psicoanálisis como corriente. Interés en el inconsciente, propone que gran parte de la vida psíquica está fuera de la conciencia y que esto influye en el comportamiento. Concepto de conflicto psíquico, los problemas emocionales o mentales surgen de conflictos entre distintas partes de la mente y deseos reprimidos. Método terapéutico, uso de técnicas como la asociación libre, análisis de sueños y transferencia para acceder a estos contenidos inconscientes. Valoración de la historia personal, la infancia y las experiencias tempranas son fundamentales para la comprensión del presente. Evolución y diversificación del psicoanálisis. Aunque Freud fue el fundador, el psicoanálisis como corriente se expandió y diversificó. Escuela freudiana, mantiene los conceptos clásicos del inconsciente, estructura de la personalidad y la importancia de pulsiones. Psicoanálisis lacaniano, Jacques Lacan reinterpreta a Freud desde un enfoque estructuralista y lingüístico, introduciendo ideas sobre el lenguaje y el otro.
Psicoanálisis relacional y de la autoestima se enfocan en la importancia de las relaciones interpersonales y la construcción del yo desde un punto de vista más contemporáneo. Psicología del yo enfatiza las funciones del yo y su adaptación. Esta diversidad muestra que el psicoanálisis es una corriente extensa y dinámica. Ámbitos de aplicación y práctica. Psicoterapia es el campo central, con un trabajo en profundidad que busca transformar la estructura psíquica y la manera en que el sujeto se relaciona consigo mismo y con otros. Psicología social y cultural influye en el análisis de fenómenos sociales, culturales, fenómenos colectivos y políticas. Investigación, aunque polémico para la psicología experimental, el psicoanálisis ha generado valiosos estudios clínicos y observacionales. Críticas y debates en la corriente psicoanalítica. Se le critica por su falta de base empírica en algunos aspectos. La duración y complejidad de su terapia han sido cuestionadas. Sin embargo, sigue siendo un referente para entender el malestar humano y ha permeado diversas disciplinas. Legado y actualidad. El psicoanálisis permanece vigente en múltiples países y clínicas, adaptándose a los nuevos tiempos y dialogando con otras ciencias como la neurociencia y la psicología contemporánea. Su enfoque en el discurso, la subjetividad y el lenguaje es fundamental para la comprensión moderna del ser humano. Hemos recorrido un fascinante viaje por las principales teorías y corrientes que han dado forma a la psicología tal como la conocemos hoy. Desde el profundo análisis del inconsciente en el psicoanálisis, pasando por el estudio del comportamiento observable en el conductismo, hasta la exploración del pensamiento y el aprendizaje en el cognitivismo. También descubrimos cómo el humanismo pone en el centro al ser humano y su potencial, mientras que la psicología Gestalt nos reveló el poder de la percepción global. Sin olvidar la importancia del apego en nuestras relaciones humanas y las etapas que marcan nuestro desarrollo cognitivo. Cada una de estas perspectivas nos ayuda a comprender de manera única la complejidad de la mente y el comportamiento humano, mostrando que para entendernos a nosotros mismos y a los demás, es fundamental integrar diversas formas de mirar y estudiar nuestra existencia. Si te apasiona la psicología y quieres seguir explorando estos temas con profundidad, en este canal encontrarás contenidos que te acompañarán en tu aprendizaje y crecimiento. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir todas las novedades. Déjanos tus comentarios y dime, ¿cuál de estas teorías o corrientes te gustaría que profundizáramos en los próximos videos?